Hola, buenos días. Mi nombre es Ángela Pacheco y soy del grado 11.1. A continuación, estaremos dando un pequeño viaje por nuestro cuarto periodo y hablaremos de distintos aspectos que vimos en él. Comenzaremos con el libro que estuvimos trabajando, que es El Gran Diseño, de Stephen Hawking y Leonard Lodineau. Bueno, este libro básicamente que trata física, filosofía también, física y filosofía mezclado, que aunque solo leímos los tres primeros capítulos, no fue tan tedioso, pero igual, wow, o sea, no es algo como que hubiéramos visto antes, o por lo menos yo no había escuchado, o bueno, sí escuchado, pero no lo habíamos trabajado a profundidad. Y pues, por lo que he leído, es excelente, o sea, lo deja más a uno con dudas que con respuestas. Y también algo que me sorprendió es que también trabajan la filosofía, trabajan mucha filosofía. Por lo menos lo que es el segundo capítulo, vemos mucho de este y de cómo este se puede relacionar con la física y etcétera. Pero eso ya lo hablaremos más adelante. Bueno, este es como una pequeña introducción del libro. En este podemos ver diversos representantes como es Newton, el mismo Hawking y Einstein. Y trabajaremos un poco de lo que ellos vinieron desarrollando a lo largo de su vida, la relatividad y la física moderna, etc. Bueno, ya como con este abrebocas del libro podemos trabajar un poco de lo que se vio en esos primeros tres capítulos, o por lo menos lo que a mí me quedó. Bueno, en el primer capítulo fue un poco introductorio, también yo lo sentí así, no trabajaron como muchos temas a fondo, un poco introductorio de lo que podríamos ver en todo el libro. Nos hablaban de diversas teorías que nos presentaban en la física. Nos hablaban sobre la teoría M, que esta podría ser como la teoría que, que relaciona, que digamos, por decirlo así, absorbe a todas las teorías que hay sobre el mundo, sobre por qué se creó el mundo. Y también acoge diversas predicciones, etcétera. Y también es conocida como la teoría final, por eso mismo. También, como su capítulo se llama, Misterio del Ser, hablan mucho sobre el ser humano, sobre el sujeto, de dónde vino, para dónde va, por qué se hizo, por qué es así. Y como lo dije antes, nos deja con muchas más dudas que respuestas. Y eso es bueno, porque digamos que a uno lo anima a investigar, lo anima a aprender. Y pues también en ese primer capítulo veamos un poco del realismo dependiente del modelo. ¿Esto qué es? Esto también lo podemos relacionar como una teoría del mundo. Esa teoría del mundo que nosotros podemos percibir a partir de los datos que recogen como nuestros órganos sensoriales de nuestro cuerpo, que gracias a esto podemos construir una perspectiva en el mundo en que estamos. Y también nos hablaban un poco de filosofía, aunque no tanto, que decía que la física es la nueva filosofía, que digamos la filosofía ya está muerta. Ahora lo que antes hacían los filósofos de llevar como la antorcha del conocimiento, ahora lo hacen los físicos. Ahora que por medio de la física se, se pueden explicar todos esos fenómenos
que antes se relacionaban con la filosofía. Por ejemplo, un ejemplo de esto es cuando antes todos los fenómenos que sucedían lo aplicaban a los dioses. Eso fue gracias a la filosofía. En cambio, pues ahora ya tenemos ecuaciones, tenemos pruebas, investigaciones que ya totalmente quedaron descartados dioses y ese tipo de aspectos. Entonces ya, pues en ese libro nos dice que la filosofía está muerta, que ahora ya el eje del conocimiento es la física. Y pues ya para terminar con ese primer capítulo, también nos hablan sobre un autor, un físico llamado Richard Feynman, el cual fue caracterizado por su teoría sobre la física cuántica, la cual nos explicaba que ese sistema no tenía solo una historia, ¿sí? O sea, sino que tenía todo lo que nos pudiéramos imaginar. Y que eso también se podía relacionar con el mundo, o sea, que el mundo no tenía solo una historia, ¿sí? Sino que podría tenerlas todas. Y que gracias a esto se podría cambiar un poco la perspectiva de cómo vemos el mundo ahora. Esto también fue algo característico del primer capítulo. Ahora pasando con el segundo capítulo, como lo decía antes, en este sí nos hablan mucho de filosofía. Mucho no, yo creo que la mayoría del capítulo es de filosofía, si no digo todo. Y podemos ver diversos filósofos como lo son Aristóteles y Anaximandro, entre otros. ¿Qué nos hablan acá? Aquí pues podemos ver claramente toda la filosofía lo vemos desde como la perspectiva de la física, ¿sí? Por ejemplo, empezamos con diversas historias de dioses, etcétera, y ya el transcurso vamos pasando con la historia en la física como tal, relacionada con los filósofos. Por ejemplo, en una parte nos hablan de, del atomismo, el cual se basa eh, en que todo, en que todo está construido a partir de partículas llamadas átomos. O sea, y pues esto para su época era algo revolucionario porque átomos, como así átomos. Y también, bueno, eso ya es en el tercer capítulo, pero muchos rechazaban esto porque decían, ¿cómo vamos a creer en átomos? ¿Cómo vamos a creer en esas partículas si no las podemos ver? Sí, por eso ya en el tercer capítulo, así que... Bueno, y ya siguiendo con la línea del segundo capítulo, uno de los grandes oponentes del atomismo fue Aristóteles. ¿Por qué se rechazó el atomismo? Porque él no puede aceptar que nosotros, los seres humanos, estuviéramos hechos, pues, sin alma, ¿sí? Estuviéramos hechos por objetos que no tienen alma, que no tienen vida. ¿Cómo estaríamos hechos de eso? O sea, él no lo puede aceptar. También más adelante nos hablan sobre las leyes de la naturaleza y quién formuló estas leyes. El primero que las formuló fue Descartes. Leyes de la naturaleza, las cuales fueron el eje fundamental aquí, en esa época.
También se habla mucho de los principios de la naturaleza. Y pues estos, los principios de la naturaleza, eran como los que se consideraban que tenían más consistencia lógica. O sea, como estos principios naturales eran los más lógicos en esta época, ¿sí? Que creían más, por decirlo así. Y pues básicamente en esto se basa el segundo capítulo. Y cómo los filósofos explicaban en esa época, por medio de la naturaleza, diversos hechos de cómo se comenzaron, por decirlo así, a implementar diversas ideologías, diversas fuentes, como lo era el atomismo, que fue rechazado por muchos, alabado por otros. Y también nos hablaron sobre algo que, ya para finalizar, sobre algo muy conocido que era lo de que creían que la Tierra era el centro del sistema solar. También nos hablan un poco de esto. Y con relación a esto nos dicen que, por decirlo así, el primer oponente o el primero que sostuvo que esto no era así fue Aristarco. Entonces digamos que fue uno de los primeros oponentes ante esa línea. Y pues sí, esto es como lo más resumido del segundo capítulo. Filósofos, naturaleza, inicios. Ya pasando con el tercer capítulo y el último en este video. Aquí sí ya seguimos con la línea de la filosofía y entramos a hablar más de física moderna, más de física cuántica, de cómo, como anteriormente lo dije, no aceptaban el atomismo. Antes lo decían que porque Aristóteles no creía que estuviéramos hechos por cosas inanimadas y sin alma. Aquí lo dicen que porque no creen. ¿Cómo van a creer en átomos si no los pueden ver, ¿sí? No los pueden observar? Y también entran a hablar del quark, que es como la partícula más pequeña aún que el átomo. Entonces, claro, si no aceptaban al átomo porque no se podía ver, cómo iban a aceptar el quark, que se supone era aún más pequeño. Nos hablan un poco de eso. Bueno, iniciando un poco con el tercer capítulo al inicio, nos dan un ejemplo de cómo vemos o cómo cada persona, según su condición, ve la perspectiva del mundo y con ello construye sus leyes, sus propias leyes. ¿Cómo así? Nos daban un ejemplo de un pez que vivía en una pecera y pues la pecera era redonda, era circular. Pues claro, al vivir en una pecera, al mirar hacia afuera, tenía una percepción del mundo diferente a cómo la podríamos ver nosotros, que no estamos en una pecera, no tenemos algo redondo, sino vemos perfectamente, o digamos en otro pez, que sea una pecera, pero esta sí es cuadrada, entonces digamos que no tiene tanta distorsión del mundo. Entonces, pues claro, el pez al ser una pecera redonda, tiene una percepción diferente del mundo a otros. Y gracias a esta percepción se crean sus propias leyes. Pues claro, como es su percepción, son sus leyes son acertadas ahí, porque es eso que él construyó, que él creó. ¿Sí? Nos tratan de explicar un poco esto, de cómo todos tenemos, por decirlo así, diferentes percepciones del mundo, y por ello son válidas, porque son de nosotros, porque así nosotros vemos el mundo y lo podemos construir según nuestra perspectiva. Y también nos hablan un poco de las simulaciones.
digamos, esta pregunta que muchos hemos tenido, de cómo saber si en el mundo que estamos no es una simulación, no es algo creado por una inteligencia artificial, sino estamos siendo manejados consciente o inconscientemente por alguien más. ¿Cómo saberlo? ¿Sí? Aquí nos ponen como ejemplo The Truman Show o el show de Truman, donde podemos ver a un hombre que, que vivió con una mal perspectiva de lo que es la realidad. Él no vivió en realidad. ¿Por qué? Porque todo a su alrededor era completamente planeado. Las instalaciones, los personajes que digamos eran sus amigos, su familia, en realidad no lo eran. No era la realidad, pero para él sí lo era, ¿sí? O sea, nosotros podemos tener una realidad, pero él tuvo otra, porque así lo quiso las personas que, que lo hicieron crecer en ese ámbito, ¿sí? Fue manejado, fue manipulado, pero pues claramente él no lo sabía. Hasta pues ya distintos sucesos que, digamos, fueron raros para él, no fueron lógicos, ya se empezó a dar cuenta. Y esa es la relación que nos hacen. O sea, él creció hasta su adultez, ahí tuvo su niñez, su adolescencia, y hasta la adultez se vino a dar cuenta que eso era ficción, que era una manipulación. Entonces, claro, si él no se dio cuenta hasta esa edad, ¿cómo nosotros nos vamos a dar cuenta? Tal vez sí, tal vez no, no lo sabemos. Pues eso es de lo que trata, de cómo saberlo. Bueno, y ya finalizando con este tercer capítulo, no, como ya lo dije antes, nos hablan sobre el quark, que es aquel que se utiliza como para explicar todas esas interacciones que suceden adentro del átomo. Se dice que los electrones y protones son constituidos por quark. Y pues claro, estos no se pueden percibir individualmente gracias a la gran interacción que tienen entre sí. Y con el quark yo creo que podemos entrar al segundo punto, en el cual tendremos la posibilidad de explicar la física moderna o física cuántica y la teoría de la relatividad desde mi perspectiva, desde lo que yo entendí. Bueno, la teoría, la física moderna o física cuántica, ¿qué es? Es aquella física que se utiliza para estudiar, coloquialmente decirlo así, como lo más pequeño, o sea, a estudiar todo a nivel subatómico, o sea, más pequeño que el átomo, ¿sí? Por eso el cuarto, ¿sí? O sea, todo a nivel mínimo, mínimo, mínimo. Sí, es que así lo entiendo yo, sí, o sea, lo más pequeño. Digamos que yo con este concepto no había tenido gran relación, o sea, lo máximo fue en Marvel, sí, las películas y hasta ahí. Pero ya en ese cuarto periodo, digamos que puede tener una perspectiva más abierta a esto, digamos, darle lógica a lo que vi y explicar un poco. Y me gustó, la verdad, porque es algo interesante, no es algo convencional. Y para mí la física cuántica es esto, la física moderna. Estudiar todo a su mínima expresión, a lo más pequeño que podemos ver, a nivel subatómico, como ya lo dije. Y estudiar todas esas relaciones, todas esas interacciones que suceden ahí en ese mundo, en el mundo cuántico, que
no muchos físicos antes la aceptaban, pero pues ya actualmente ya está más centralizada, se estudia más, pero por lo mismo es más compleja estudiarla porque no es fácil, bueno, creo yo, porque pues tampoco lo he hecho, pero igual, yo creo que si las personas pudieran estudiar esto más a fondo, nos impresionaríamos porque quién sabe qué cosas encontraríamos, que tal vez otro mundo, no sé, pero igual. Yo creo que ya con esto podemos pasar a la teoría de la relatividad, la cual es una base importante en la física moderna. Y la teoría de la relatividad, el padre de esta teoría es Einstein, en el cual este nos dijo que la luz, la luz era la más veloz del universo, fue el primero que lo dijo. Y sí, la teoría de la relatividad está altamente relacionada con la luz, con la velocidad de la luz. Básicamente lo que estudia es como esos fenómenos, esas interacciones que suceden a la velocidad de la luz. Entonces por eso es que está relacionado. También algo que me quedó mucho, que entendí fue en un video que vimos, en el cual nos explicaban un poco sobre cómo, cómo por decirlo así, la Tierra se sostenía, ¿sí? De cómo había una especie, ¿no?, como de trampolín, por decirlo así, que lo sostenía de una red que ayudaba a sostener a la Tierra por sí misma, que claramente esa red no existe, pero pues imaginariamente lo podemos percibir así. Gracias a la gravedad se sostiene a sí misma, gracias a su fuerza. Y pues que es algo que es raro para mí, sí, porque uno queda con las preguntas que respuestas en ese periodo. ¿Cómo así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué no es así? Porque si es así, no tiene lógica, o tal vez sí, no sé. Pero yo creo que esto fue lo lindo de este periodo. Ah, bueno, la teoría de la relatividad. Ya me desvié. Pero bueno, sí, es eso prácticamente. Y. Ah, también aquí. Se me olvidó. Podemos. Tenemos el concepto espacio-tiempo de Einstein también. Espacio-tiempo. No es espacio y tiempo, no, es uno solo, espacio-tiempo, no, no puede suceder una sin la otra. Es aquello que está ahí, o sea, que está en el espacio y en el tiempo, ¿sí? Como ya lo dije antes, no puede suceder una sin la otra, es inherente. Y también es algo que tiene que ver mucho con la relatividad, ya que esto se puede relacionar en diversos conceptos que suceden gracias a esta, en el espacio-tiempo. Bueno, yo creo que ya para terminar tenemos las conclusiones. Bueno, ¿qué puedo concluir de este periodo? Como ya lo dije antes, me deja con más dudas que respuestas. La verdad me gustó mucho porque es algo que jamás habíamos visto. La forma de tratarlo fue muy buena porque, como ya lo dije antes, se hizo entender, no fue tan tedioso el proceso. Y aunque para mí me faltó algo, me hubiera gustado, no sé, de pronto ver
una película de Marvel, Ant-Man, y uno se puede relacionarla con la vida real, de por qué sucede esto, por qué no, por qué es así, eso tiene lógica. Me hubiera gustado, pero pues claramente el tiempo no alcanzó. Pero si en algún momento se puede, pues estoy dispuesta. Porque también yo creo que así hubiéramos aprendido un poco más. Aunque eso yo creo son conceptos más avanzados, pero pues igual se despierta como esa chispita de curiosidad que nos ayudará a investigar más a fondo sin necesidad de que sea para un trabajo del colegio, que tenga una nota. Y que yo creo que eso es lo más importante, que ojalá hayamos aprendido, no solo pues por obligación, porque el profe nos haya dicho, tienen que leer esto, se les va a sacar tal nota, y ya, sino que de verdad ya quedó como esa curiosidad, como, ¿qué es esto? ¿Para qué sirve? Y yo creo que de pronto sí me gustaría investigar un poco más sobre eso. También relacionarlas con Marvel, por supuesto. Pero al menos ya tengo esa chispita de curiosidad, que yo creo es lo más importante. Tengo un poco de interés en eso. Y pues ya miraremos qué se puede hacer en el futuro. Pero igual, yo creo que eso es hasta aquí. Gracias. Aprendí mucho, profe.